Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos todos los secretos, chismes y curiosidades del mundo del espectáculo. Y hoy, amigos, tenemos un tema jugoso, uno que sé que a muchos de ustedes les encanta. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a revelar secretos y amores que quizás no conocían sobre esta pareja icónica de la televisión turca. ¿Listos para descubrir todo lo que se esconde detrás de las cámaras? Porque yo sí. Y por supuesto, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y mucho más. Únanse a la familia y prepárense para cotillear a gusto. Bueno, empecemos por el principio. Para aquellos que no estén familiarizados, Can Yaman y Mehmet Özdemir son dos de las estrellas más grandes de la televisión turca. Juntos protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus, una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo. Y la química entre ellos era, wow. Tanto que muchos fans soñaban con que su amor trascendiera la pantalla. Y, ¿saben qué? Hubo mucho más que solo fantasías. La chispa entre Can y Mehmet era innegable. Sus miradas, sus bromas, la forma en que se cuidaban en el set, todo apuntaba a algo más que una simple amistad. Los rumores de romance comenzaron a circular desde muy temprano en la producción de Erkencikus. Y aunque ambos negaron rotundamente cualquier relación, las pruebas parecían hablar por sí solas. Fotos tomadas por paparazzi, vídeos con gestos cómplices, comentarios en redes sociales, todo alimentaba la especulación. Una de las cosas que más emocionaba a los fans era la forma en que se complementaban. Can con su personalidad extrovertida y carismática, y Mehmet, con su dulzura y encanto natural, formaban una pareja perfecta tanto en la ficción como, aparentemente, en la vida real. Se dice que la energía que irradiaban juntos era increíblemente contagiosa, lo que sin duda contribuyó al éxito de la serie. La gente quería verlos juntos, y no solo en la televisión. Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Hubo un romance secreto? ¿Por qué nunca lo confirmaron? Bueno, aquí es donde entramos en la parte de los secretos y las revelaciones. Las fuentes cercanas al set y algunos medios turcos han sugerido varias teorías, y vamos a desmenuzarlas en detalle. *** Teoría 1, un amor apasionado y fugaz ***. La teoría más difundida, y la que más alimenta los sueños de los fans, es que sí, hubo algo más que amistad entre Can y Mehmet. Se habla de una relación muy intensa, llena de pasión y momentos románticos. Imaginen las largas noches de rodaje, la presión de las escenas, la convivencia diaria, todo eso, sumado a la evidente atracción, pudo haber creado un ambiente propicio para el romance. ¿Pero por qué no lo hicieron público? Las razones son múltiples y complejas. En primer lugar, la presión mediática en Turquía es feroz, especialmente cuando se trata de celebridades. Cada movimiento, cada gesto, es analizado y comentado. La exposición constante puede ser abrumadora, y muchos famosos prefieren mantener su vida privada alejada de los focos. En segundo lugar, los contratos con diferentes empresas y la preocupación por la imagen pública de ambos influyeron en su decisión. Los actores, especialmente en las primeras etapas de su carrera, deben cuidar su imagen. Los romances, especialmente los que no son aprobados por las productoras o las marcas que los auspician, pueden generar conflictos y afectar sus contratos. Además, la dinámica de la industria del entretenimiento puede ser complicada. Las productoras y los agentes a menudo aconsejan a sus clientes que mantengan un perfil bajo en cuanto a su vida personal para evitar distracciones y mantener el enfoque en sus proyectos. *** Teoría 2, una conexión fuerte pero no romántica ***. Otra teoría sugiere que aunque hubo una fuerte conexión, nunca llegaron a formalizar una relación romántica. Quizás la atracción fue mutua, pero las circunstancias y sus propios intereses personales no permitieron que la relación prosperara más allá de la amistad. En este caso, la intensa química que veíamos en pantalla podría haber sido producto de la conexión humana, la empatía y el respeto mutuo, más que de un romance consumado. Es posible que Can y Mehmet se sintieran muy cómodos el uno con el otro, que disfrutaran de su compañía y que se apoyaran mutuamente en los momentos difíciles. La amistad, al fin y al cabo, es una base sólida, y en el mundo del espectáculo, donde las relaciones pueden ser efímeras y superficiales, encontrar un amigo en un colega es un tesoro.
Esta teoría explicaría por qué, a pesar de los rumores, nunca confirmaron una relación sentimental, sino que siempre enfatizaron la importancia de su amistad. Teoría 3. La personalidad reservada de Can Yaman. Esta teoría se centra en la personalidad de Can Yaman, conocido por ser muy reservado en cuanto a su vida privada. Can, al parecer, prefiere mantener sus relaciones alejadas del foco mediático. Es un hombre que valora su privacidad y que protege celosamente su vida personal. Demet, por otro lado, es una persona más abierta y sociable, pero tal vez ambos acordaron mantener su relación en secreto para proteger su privacidad. Es posible que Can, con su personalidad más introspectiva, prefiriera mantener la relación en privado para evitar la presión mediática y proteger su vínculo. En este caso, la decisión de mantener su relación en secreto no se basaría en presiones externas, sino en una elección personal de Can. Su necesidad de privacidad podría haber sido el factor determinante. Detalles ocultos, tensiones en el set y factores externos. Pero, ¿qué hay de los detalles que no sabíamos? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según algunas fuentes, durante el rodaje de Erkencicus, hubo algunos momentos de tensión. Se dice que las largas jornadas de trabajo, la presión y la intensa atención mediática generaron algunos roces entre Can y Demet. Es comprensible. Rodar una serie de éxito con jornadas extenuantes y bajo la mirada constante de los medios y los fans, es una situación que puede generar estrés y fricciones. Sin embargo, siempre supieron mantener la profesionalidad y el respeto mutuo. También se rumorea que hubo otros factores externos que influyeron en su relación. La supuesta intervención de sus agentes, quienes podrían haberles aconsejado mantener un perfil bajo para proteger sus carreras, es algo que se ha mencionado en varias ocasiones. Los agentes en muchas ocasiones son los que manejan la imagen pública de los artistas y pueden influir en sus decisiones personales. Además, el éxito de Erkencicus les abrió las puertas a nuevos proyectos y a una exposición internacional. Ambos comenzaron a viajar por todo el mundo, lo que inevitablemente complicó cualquier intento de mantener una relación. Las agendas apretadas y las distancias geográficas dificultaron mantener una conexión constante. La distancia, en muchas ocasiones, es un factor determinante en la duración de una relación. El después de Erkencicus, caminos separados, pero conexión latente. Y aunque el amor secreto entre Can y Demet nunca fue confirmado oficialmente, los fans nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo. Después del final de Erkencicus, ambos tomaron caminos separados. Can se mudó a Italia para trabajar en proyectos internacionales, y Demet continuó su exitosa carrera en Turquía. A pesar de todo, la conexión entre ellos parece seguir existiendo. De vez en cuando se dejan mensajes cariñosos en redes sociales, se dedican likes y comentarios en publicaciones, y los fans siempre están atentos a cualquier señal que pueda indicar un reencuentro. Estos gestos, aunque sutiles, son significativos. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones pueden ser fugaces, mantener una conexión a lo largo del tiempo es un signo de cariño y respeto mutuo. Análisis de declaraciones indirectas, que revelan. Otro detalle interesante es cómo ambos han hablado, indirectamente, sobre su relación en diferentes entrevistas. Can, por ejemplo, ha mencionado la importancia de la privacidad y de proteger a las personas que ama. Demet, por su parte, ha hablado sobre la importancia de la amistad y del respeto en las relaciones. Analizando estas declaraciones, se puede intuir que, independientemente de lo que haya sucedido entre ellos, ambos conservan un cariño y un respeto mutuo. La amistad que cultivaron durante el rodaje de Erkencicus parece haberse mantenido a lo largo del tiempo, aunque no hayan vuelto a coincidir en un proyecto. ¿Volveremos a verlos juntos? La pregunta del millón. Y ahora, la pregunta del millón, ¿volveremos a ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en algún proyecto? Bueno, eso solo el tiempo lo dirá. Pero con el cariño que les tiene el público, y con el éxito que tuvieron juntos, la idea de verlos nuevamente en la pantalla es algo que muchos fans anhelan. Crucemos los dedos. La industria del entretenimiento es impredecible. A veces las estrellas vuelven a coincidir en proyectos futuros, impulsados por la nostalgia de los fans, el deseo de repetir el éxito o simplemente porque se sienten cómodos trabajando juntos.
En el caso de Khan y Demet, la química entre ellos es innegable y la conexión que tienen con el público es muy fuerte. Un reencuentro en la pantalla sería un evento que generaría gran expectación y que podría convertirse en un nuevo éxito. *** Conclusión. Un misterio con final abierto ***. En conclusión, amigos, el romance entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un misterio que mantuvo en vilo a millones de personas en todo el mundo. Aunque nunca confirmaron su relación, las evidencias sugieren que hubo algo más que una simple amistad. Las presiones mediáticas, los compromisos profesionales y la necesidad de proteger su privacidad probablemente influyeron en su decisión de mantener su relación en secreto. Lo que sí sabemos con certeza es que la química entre ellos fue innegable y que su trabajo en Erkencikus fue un éxito rotundo. Y aunque sus caminos se hayan separado, el cariño y el respeto mutuo parecen seguir existiendo. La historia de Khan y Demet es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, las apariencias pueden ser engañosas. Detrás de las cámaras se esconden secretos, amores, amistades y decisiones complejas. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de toda esta información. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación entre Khan y Demet? ¿Creen que hubo un romance secreto? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Un beso.